Ahora hablaremos de hígado. Esta glándula anexa al tubo digestivo, considerado una glándula mixta, exoendocrina. Pero a diferencia de lo que ocurría con el páncreas, ¿se acuerda que nosotros el páncreas también, que también es una glándula anexa y la estudiamos en su parte exocrina y en su parte endocrina? Acá no la podemos separar, ya que la célula tipo de este hígado, el hepatocito, cumple ambas funciones. ¿Ya? Bien, algunas funciones importantes que cumple el hígado. Por favor, las leen, ¿no es cierto? Las procesan. Ya, si se fijan, tiene una variada cantidad de funciones. Pero nosotros la estamos destacando principalmente por ser una glándula exoendocrina. ¿Cuál es el producto de secreción exocrina? La bilis. Porque la bilis, ¿no es cierto?, es liberada, sale del hígado, se almacena en la vesícula biliar y luego desemboca, es secretada hacia el duodeno, ese segmento del intestino delgado. En cambio, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos que tiene una función endocrina? Porque es capaz de producir, ¿cierto?, proteínas, liberar proteínas ya para formar algunas hormonas. ¿Y todo esto dónde va? A la sangre. ¿Ya? Bien. Nosotros básicamente nos abocamos más a la descripción anátomo-histológica. Anatómicamente ustedes estudiaron este órgano, que es muy grande, se considera la glándula más grande del organismo, ¿ya? La estudiaron, hablaron de lóbulos, porque se ven los lóbulos, anatómicamente están separados, ¿no es cierto? Este órgano está recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso desordenado que tiene su propio nombre, es una gruesa cápsula llamada cápsula de Gleason. Desde esta cápsula se emiten tabiques que van separando justamente en lóbulos a este órgano, los que ustedes estudiaron anatómicamente. Si nosotros tomamos un trocito de cualquiera de estos lóbulos, un pedacito, ejemplo de cualquiera de ellos, la estructura que vamos a poder reconocer son los lobulillos. Recuerden que cada vez que tenemos un órgano organizado en lóbulos, histológicamente nosotros no podemos reconocer un lóbulo. Eso es macroscópicamente. Nosotros podemos ver lobulillos. Y al igual como ocurría con algunas glándulas compuestas que analizamos cuando vimos glándulas exocrinas, ¿ya?, estos lobulillos están separados por tejido conectivo. Eso nos permite reconocer a uno y otro. ¿Ya? Ahora, la nomenclatura para los componentes del lobulillo que es distinta. ¿Ya? Recuerden que este es un órgano muy particular. Bien, estamos destacando acá en la zona que se llama del hilio hepático. Fíjense que hay unas estructuras vasculares y también tenemos la zona biliar. ¿Por qué es importante? Porque en la zona del hilio hepático, ya que este es un órgano parenquimatoso, ¿ya? No tiene una cavidad, por lo tanto tiene una zona de entrada y salida de elementos vasculares llamado hilio. Y en ese hilio vamos a encontrar la parte, ¿no es cierto?, una rama de la cava, que es la vena porta, y encontramos también la arteria hepática y el conducto biliar mayor. Ahí se encuentran en esa zona. En el interior del hígado, tanto hacia los lóbulos como posteriormente hacia los lobulillos, vamos a encontrar ramas de estos tres elementos que acabo de señalar. Entonces, mire, acá tenemos representaciones, aquí tenemos representados 4 lobulillos. Obviamente, si yo hago un corte histológico de hígado, voy a ver muchos más, pero aquí lo estamos viendo tridimensionalmente. Y fíjense cómo están relativamente o están rodeados por una red vascular. Todo esto que se ve acá en color celeste es una red vascular, principalmente de tipo venosa, ¿ya? Pero también tenemos vasos sanguíneos arteriales, esto que está aquí en rojo. Y las vías biliares las solemos representar de color verde, acá. Entonces, la vena porta hace su ingreso al
hígado, y desde ella hay ramas para cada uno de los lóbulos. Esa misma vena porta cada vez se va ramificando más, hasta que puede alcanzar a cada uno de los lobulillos. La arteria hepática, lo mismo. Ingresa por el ilio y cada vez se ramifica hacia cada uno de los lóbulos y desde ahí emite ramas hacia los lobulillos. En el caso del conducto biliar es al revés. Desde cada lobulillo, o sea, desde lo más pequeño a lo más grande, nacen conductillos biliares que cada vez se van uniendo entre ellos y forman un conducto un poquito más grande, hasta que finalmente todos se reúnen en el conducto biliar mayor que sale a través del hilo. Fíjense la estructura de cada lobulillo. Ya lo vamos a analizar. Siempre en el centro, cada lobulillo va a tener un vaso sanguíneo, siempre de tipo venoso. En los esquemas que yo les voy a mostrar, las venas van a ser siempre representadas por este color azul. En color rojo van a estar las arterias y en color verde las vías biliares. Entonces, siempre en el centro de cada lobulillo vamos a tener una vena. Todo lo demás, o principalmente los componentes del lobulillo, son células. Y la célula característica de este órgano, los llamados hepatocitos. Ahora, entre los hepatocitos también van a haber pequeños vasos sanguíneos que vamos a señalar cuáles son. Y fíjense que en los vértices, ¿a qué le llamamos vértices? A las zonas que están cercanas. Fíjense la forma que tiene un lobulillo. Algunos dicen que tiene forma de hexágono, otros pentágono, porque no siempre aparecen cortados de la misma forma. Lo que sí está claro que son verdaderos poliedros, o sea, tienen muchas caras. Y donde se une una cara con otra se forman ángulos, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos vértices. Y fíjense que entre los vértices de varios lobulillos, aquí tengo uno, aquí tengo otro, quedan albergados algunos componentes. A esos sectores, ubicados entre los vértices de varios lobulillos, se les llama espacios portas. Y ahí vamos a encontrar una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Siempre va a ocurrir acá. Entonces, en ese espacio porta, en ese. Y donde podemos reconocer, ¿no es cierto?, estos espacios porta entre los vértices de varios lobulillos. ¿Ya? Ahora, en los cortes histológicos normalmente nosotros vemos esto, vemos una rebanada. No podemos ver esta tridimensionalidad que hay, pero son así. Algunas características, ¿no es cierto?, de la irrigación del hígado, solamente a modo de recordatorio, porque esto lo ven en anatomía. Aquí tienen la estructura tridimensional de un lobulillo. Y después les voy a explicar por qué se llama lobulillo clásico, para diferenciarlo de otros lobulillos que son más bien de tipo funcional. Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a ver en un corte histológico es esto. Esta parte es una sola rebanada, pero fíjense que es como un verdadero cilindro, ¿ya? Pero que tiene varias caras. ¿Se fijan? Que aquí representaron una mayor cantidad de caras. Entonces algunos dicen que es un poliedro o un polígono, otros dicen que es un hexágono o un pentágono, porque tiene muchas caras. Entonces, en cada una de estas zonas donde se forma el ángulo, los vértices, va a relacionarse con otros lobulillos y va a quedar un espacio entre ellos. A ese espacio le vamos a denominar espacio porta o espacio de Moll, también le llaman así. Y ahí vamos a poder reconocer lo que se conoce como la tríada hepática, ¿ya? O la tríada portal también, constituida por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Bien, ahora, en el centro de cada lobulillo hay una vena, se le llama vena central del lobulillo. Y esta vena
se va a unir a otras venas centrales de otros lobulillos para formar lo que llamamos una vena sublobular. Varias venas sublobulares van a formar lo que llamamos una vena lobular. Y todas las venas lobulares confluyen en lo que vamos a denominar vena hepática. Y la vena hepática es la que lleva la sangre ya desintoxicada desde el hígado a la circulación, la retorna a la circulación. Pero es una vena y va a retornar sangre al organismo. Pero esta sangre está desintoxicada, pero tiene CO2. Entonces debe volver a la circulación para oxigenarse. ¿Ya? Aquí tenemos el detalle de la estructura de un lobulillo. Nosotros recuerde que analizamos un lobulillo y le llamamos lobulillo clásico porque es lo que se estudia, porque es la estructura representativa del hígado. Aquí están todos los elementos que constituyen el hígado. Por lo tanto, la suma de lo que ocurre en los lobulillos ocurre finalmente en el hígado. Entonces acá tenemos más detallada la estructura de este hígado. En el centro, una vena central. Fíjense ustedes, organizados, formando hileras o columnas que se anastomosan, porque fíjense que se van pegando entre ellas, y dirigidos hacia el centro del lobulillo, a esto se le llama disposición radial, fíjense que van como los rayos de una bicicleta hacia el centro, vamos a encontrar las células principales del hígado, los hepatocitos. Cada uno de estos es un hepatocito. Son células muy grandes, se describen como células poliédricas o poligonales. Algunos también dicen son cúbicas, otros también dicen que tienen forma de un pentágono. Pero en general, lo que más gana es hablar de poliedro porque así uno en realidad no determina cuántas caras puede tener. Pero son células muy grandes. Antes se decía que eran células epitelioides, pero actualmente se dice que son células epiteliales. Ahora, no son epiteliales de revestimiento, pero por sus características secretoras, por las características que tienen de relacionarse una con otras y por la presencia de membrana basal, ya se les considera células epiteliales, que se organizan formando hileras, fíjense, que yo les decía, se anastomosan entre ellos, significa que en algún momento se unen. Y además se disponen radialmente, o sea, como que todas se dirigen hacia un centro. ¿Hacia dónde? Hacia la vena central. No es que se vayan, no se están moviendo. Esa es una forma de organizarse. Ahora, entre los cordones o hileras de hepatocitos vamos a encontrar unos vasos sanguíneos llamados capilares sinusoides. Ya los hemos mencionado. Cuando hablamos de algunas glándulas endocrinas, mencionamos los capilares sinusoides. Recuerden que los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, pero hay 3 tipos de capilares. Y aquí se encuentran los sinusoides o sinusoidales. Y son característicos porque es el único tipo de capilar presente en el hígado. De hecho, se les llama capilares hepáticos. ¿Ya? Pero se llaman, para clasificarlos, lo correcto es hablar de capilares sinusoides. Ahora, además de los hepatocitos, en los lobulillos nosotros también vamos a encontrar otras células que ya vamos a describir. Están las células de Kiefer o Kupfer, como dice acá. Estos son los macrófagos hepáticos. Por lo tanto, estas células derivan de los monocitos. Monocitos que llegan al hígado, se agrandan y se transforman en células de Kupfer o de Kiefer. Por lo tanto, la función es defensiva, fagocítica. ¿Dónde se ubican? Se ubican en las paredes de los capilares sinusoidales. Ahí se ubican estas células de Kiefer o de Kupfer.
ya reforzando las paredes de estos capilares. Bien, otro tipo de célula importante también, que cuesta mucho evidenciar por las características tincionales que adquieren, son las que aquí aparecen como Fat Storing Cells. En español se les llama lipocitos o también se les llama células de hito. Hito sin H y con I latina. ¿Ya? Lipocitos o células de hitos. Ellas tienen otra función. Es almacenar principalmente vitamina A, pero en forma de lípido. ¿Ya? Conservan lípidos para que permanezca la vitamina A. Ahí. Esas son las funciones que cumple. Ahora, ¿qué pasa hacia los vértices? Aquí tenemos destacado un vértice, ¿ya? Donde unan una cara con otra cara del lobulillo hepático, confluyen, a eso le llamamos vértice, por fuera de estos vértices, porque esto no está dentro del lobulillo, sino que está en el espacio porta, recuerden, vamos a encontrar la llamada tríada hepática o tríada portal. Entonces, siempre la rama de la vena porta es mucho más grande y dilatada. Después tenemos la rama de la arteria hepática y esta es la rama del conducto biliar. Y ahora quiero que veamos algo. Esto que está en verde es lo que llamamos canalículos biliares. ¿Dónde se forman los canalículos biliares? Miren, cada uno de estos cuadritos verdes es un hepatocito. Los pintamos en verde para señalar que donde se une un hepatocito con otro, se va formando un pequeño ducto, un pequeño puente, aquí, al cual se le llama canalículo biliar. Se forma entre un hepatocito y otro. O sea, acá, ¿dónde estaría? Entre ese se va formando. ¿Ya? Ahora, hacia ese canalículo biliar es donde cada hepatocito envía la bilis que está produciendo. Y la bilis se desplaza en este sentido, como lo estoy haciendo yo con la flecha, hasta que llega a la rama del conducto biliar. Esta rama del conducto biliar se une a otras ramas, cada vez de mayor tamaño, hasta que finalmente la bilis abandona el hígado a través del conducto biliar mayor. En cambio, la sangre es distinto. Esta vena, esta rama de la vena porta y esta rama de la arteria, traen sangre desde el sistema. La rama de la vena trae sangre proveniente del tubo digestivo. La rama de la arteria trae sangre oxigenada desde el sistema. Toda esa sangre ingresa al lobulillo y se mezcla, ojo, se va mezclando mientras pasa a través de los sinusoides. Y a través de los sinusoides, y debido a la actividad de los hepatocitos, esa sangre es modificada. Los hepatocitos consumen el oxígeno, el poco oxígeno que llega acá lo consumen, pero a su vez metabolizan elementos que provenían en esta sangre desde el sistema, pero también le agregan algo. Recuerden que los hepatocitos no solamente eliminan desechos, procesan, metabolizan fármaco, algún tóxico, etc. Además, son capaces de elaborar proteínas que envían directamente a la sangre. Entonces, mientras la sangre está pasando por las paredes de los sinusoides, cambia la composición de la sangre que ingresó acá. Entonces, la sangre luego es vaciada hacia la vena central. Ya es una sangre desintoxicada, pero sin nada de oxígeno. Y esta, recuerden, que vuelve al sistema, ya retorna al sistema, ya desintoxicada pero sin oxígeno. Esto solamente es para recordar. Acá estamos viendo un lobulillo y varios, mire cómo se relaciona con otros. Estamos viendo el interior del lobulillo y nosotros, si se fija, siempre vemos un corte. Podemos ver 1, 2, 3, cualquiera de estos cortes. Entonces, si nosotros vamos viendo cortes histológicos de los lobulillos, siempre vamos a ver la vena central. Siempre vamos a ver canalículos biliares. Siempre vamos a ver hepatocitos. Acá estamos viéndolo de lado.
pero nosotros podíamos tener una vista aérea. Y acá, fíjense en los vértices donde se relaciona un lobulillo con otro, aquí estos bloquecitos serían los lobulillos, tenemos los componentes de la tríada, ¿ya? Siempre más rojizo, ¿no es cierto?, las ramas de la arteria, siempre en verde las ramas del conducto y siempre en azul las ramas de la vena porta, ¿ya? Recuerden que son ramas. Bien, analicemos cómo se organizan los hepatocitos ahora, ya en el interior de cada lobulillo. Los hepatocitos forman parte del lobulillo, nunca están fuera del lobulillo. Entonces, aquí tendríamos esquemáticamente representada nuestra vena central o vena central del lobulillo. Acá tenemos cordones de hepatocitos, ¿no es cierto?, dispuestos radialmente hacia la vena central. Por lo tanto, estos espacios que quedan entre uno y otro, miren, están discontinuados, interrumpidos, son los ocupados por los capilares de tipo sinusoide. Los capilares de tipo sinusoide tienen un recorrido sinuoso y básicamente lo que hacen es meterse entre los pequeños espacios que queden entre las hileras de hepatocitos. Porque las hileras de hepatocitos no son continuas, mire, aquí está perfectamente dibujada una, pero en general no son así. Están interrumpidos justamente por el recorrido que hacen los sinusoides. ¿Ya? Ahora, como estos hepatocitos forman estos cordones anastomosados y muchas veces discontinuos, eso es característico para que puedan organizarse los capilares sinusoides. Pero en el límite de los lobulillos es distinto. En el límite de los lobulillos, los hepatocitos se organizan formando, miren, ahí sí que parecen un epitelio. A esto se le llama placa limitante, donde los hepatocitos no son interrumpidos, están uno a continuación del otro. No hay interrupción como acá. ¿Ya? Entonces, uno puede ver su membrana basal, puede ver que tienen uniones intercelulares y que tienen distintas caras. Entonces, en este sector, que es el límite de cada lobulillo, a esa zona se le llama placa limitante. Y es importante, ahora solamente se ve con microscopía electrónica de transmisión, con microscopía óptica es muy difícil reconocer exactamente la placa limitante, pero es el límite para cada lobulillo. ¿Y por qué es relevante lo que acabo de señalar? Fíjese en la imagen y fíjese en el título. Dice hígado de cerdo. Y esto se da en el cerdo. Esta imagen que ustedes tienen acá no se puede apreciar en un hígado humano y prácticamente de ningún mamífero, a excepción de los cerdos y también de algunos camelios sudamericanos, que se ha visto que algunos tienen una estructura similar. Pero se sabe que todos los hígados funcionan igual y se ha utilizado como modelo de estudio, y eso aparece en los textos de histología humana, el que sea, el hígado de cerdo. Entonces, todas las representaciones que se hacen de los lobulillos se basan en la estructura del lobulillo de cerdo, ya del hígado presente en los cerdos y de sus lobulillos. Ahora, si nosotros sacáramos estos como caminitos que se ven acá, no podríamos reconocer con el microscopio óptico el límite entre un lobulillo y otro, sobre todo así a una vista simple o con un microscopio a bajo aumento. Pero cuando uno tiene un microscopio con los aumentos apropiados, o bien con microscopía electrónica, nosotros nos damos cuenta que en este borde que estoy señalando acá, los hepatocitos se unen, formando este epitelio, este verdadero epitelio en esta zona, la limitante. Y por lo tanto, el hecho de una limitante nos permite, en cualquier especie, saber hasta dónde llega un lobulillo. Porque siempre en el centro hay una vena central, que principalmente las células que están acá son hepatocitos. 99,9% de las células del lobulillo son hepatocitos. A eso le agregamos células de Kupffer, ¿ya? Y a eso le agregamos células de hito. Y entre los cordones de hepatocitos, fíjense que aquí hay como unas zonas más blanquitas, es porque en esas zonas, esos son los lúmenes de los capilares de tipo sinusoide. ¿Ya? Entonces todo eso conforma el lobulillo. En este caso,
Entre los lobulillos vamos a encontrar tejido conectivo. Son tabiques de tejido conectivo que me permiten identificar con mayor facilidad un lobulillo respecto a otro. Pero recuerden que esto ocurre en el hígado de cerdo, pero por eso lo utilizamos como modelo de estudio. Ahora, entre los vértices, ahí está el vértice de uno, de otro, de otro, de otro. Entre los vértices de varios lobulillos se forma lo que llamamos el espacio porta, esas zonas. Y es ahí donde nosotros podemos evidenciar, que aquí aparece en este corte nada más, estas estructuras que corresponden en conjunto a lo que llamamos la tríada hepática. ¿Ya? Ahí están, y ya sabemos cuáles son. Esta es una vista con poco aumento, no estamos viendo el detalle, es para orientarnos. Ahora, fíjense que hacia los tabiques que están acá, a veces también encontramos estructuras con lumen. A eso se le llama raicillas, que son pequeñas ramificaciones de las estructuras que ya vemos acá en el espacio porta. Aquí tenemos una amplificación. Mire, esto es lo que vemos en el centro del lobulillo. Aquí tenemos una vena central que se caracteriza por tener una pared discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque ahí tienen que desembocar los capilares de tipo sinusoide. Por ejemplo, acá hay un capilar sinusoide, pero no estamos viendo cómo desemboca. Aquí se ve que algo desembocó, pero no estamos viendo la continuidad. Recuerden que el efecto del corte existe. Entonces, miren lo delgada que es la pared de esta vena central. Todas estas células que están aquí, donde se destacan su citoplasma y sus núcleos muy redondos, miren, muy grandes, forman estos cordones que se van anastomosando entre ellos, son los hepatocitos, y todas estas cavidades que ustedes ven ahí corresponden al lumen de los sinusoides. Pero ¿por qué no se ve algo recto? Porque recuerden que el recorrido del sinusoide era irregular. Entonces lo veo cortado por pedacitos. Acá estamos viendo un hermoso espacio porta. Entonces acá tenemos parte de un lobulillo, parte de otro, otro, otro. Entonces todo esto son hepatocitos. Pero este es el espacio porta. No está dentro de ningún lobulillo. Es el espacio que queda entre varios lobulillos. Y acá tenemos una hermosa triada. En realidad es de libro, porque es difícil poder verla siempre así. Entonces, esta es la rama de la vena que siempre se ve más grande y más dilatada, formada por su epitelio simple plano. Es el tejido que nosotros siempre vamos a reconocer en esta rama de la vena porta. Una que está siempre muy dilatada y es más grande, y además la vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a poder reconocer su epitelio simple plano, su endotelio. A veces se puede ver lo que aparece acá, este contenido, esos son células sanguíneas, glóbulos rojos principalmente, pero eso no es una característica, ¿ya? Porque no siempre se ve. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer la rama de la arteria? Miren acá, es mucho más pequeña y en realidad es una arteriola. Ya describiremos sistema vascular para que entiendan cuál es la estructura de una arteriola, pero se llama rama de la vena hepática, pero es una arteriola y podemos reconocer su endotelio y su capa gruesa de músculo liso. Esos son los dos tejidos que se pueden reconocer. El endotelio, o epitelio simple plano, más una gruesa capa de músculo liso. Tiene otros elementos, pero eso es lo que me permite reconocer. Aparte del tamaño, la posición biológica. Finalmente tenemos la rama biliar. La rama del conducto biliar vamos a reconocer su epitelio pequeñito, ¿ya? Pero claramente se reconoce por su epitelio. Y este epitelio, depende de qué tan sea la rama del conducto, lo más común es que sea un epitelio simple cúbico, ¿ya? Epitelio clínico o epitelio cúbico. Lo común es que sea un epitelio simple cúbico. Entonces ahí tenemos las características de cada uno de los elementos de la tríada y que me permiten reconocer. Y acá, en esta imagen, tenemos lo que llamamos las raicillas, que son ramificaciones de estas mismas. Por ejemplo, si este es el espacio porta, hacia acá, por ejemplo, a este lado habría una raicilla. Yo acá puedo a lo mejor encontrar un lumen o un corte de este mismo conducto.
conducto que se dobló, pero es un efecto del corte. Ya a eso le llamamos raicillas, donde podemos ver ramificaciones de la rama de la vena, de la rama del conducto. Aquí, mire, se ve re fea. Esta es una rama de la vena, esta es una rama del conducto y esta es una rama de la arteria, pero estas son raicillas, por eso se ven tan feas. Y así es un hígado humano. Imagínense dónde está el lobulillo, dónde están los lobulillos. Aquí hay varios lobulillos. Yo marqué, les coloqué BC ahí para que sepan que son las venas centrales, perdón. ¿Ya? Y también marqué zonas donde hay alguna triada. Todo eso acidófilo que se ve son hepatocitos. Y las zonas más blanquitas que quedan ahí son sinusoides. Pero estas son venas centrales, hay unas más grandes, otras más pequeñas. Entonces miren acá, más o menos, si fuéramos muy imaginativos, por ahí podría haber un lobulillo, porque ahí hay una vena central, ahí habría una triada, esto podría ser la zona de raicilla, y también podría ser la zona, entonces más o menos por ahí. Pero no es fácil. Ahora, si esto lo veo mucho más aumento y logro reconocer las placas limitantes, eso me permitiría reconocer el T de cada lobulillo. Pero no es fácil. Bien, hemos hablado del lobulillo. El lobulillo que hemos descrito es lo que conocemos como lobulillo clásico. O sea, esta forma de poliedro, ¿no es cierto? Poliédrica, que la mayoría de las veces uno lo ve cortado, parece un hexágono, pero también a veces parece un pentágono, depende del corte. Por eso, en realidad, lo mejor es hablar de un poliedro, ¿ya? O un polígono, porque uno está diciendo que tiene muchas caras, pero en realidad no dice cuántas, ¿ya? Y ya describimos esa estructura. Pero hay dos conceptos más que también se utilizan para hablar de lobulillos, pero son conceptos fisiológicos. Los vamos a mencionar porque más adelante les pueden servir. Se habla del lobulillo portal, como dice acá, basado en el drenaje de la bilis, ¿ya? Y se habla del acino hepático, basado en la gradiente de distribución del oxígeno, ¿ya? Entonces miren acá. Acá tenemos representados los tres tipos de lobulillos. El lobulillo clásico, el lobulillo portal y el llamado acino hepático o lobulillo funcional. Entonces miren, este es un lobulillo clásico, lobulillo clásico, lobulillo clásico. En los tres tengo eso. Y lo que está marcado en azul es lo que me representa el tipo de lobulillo. Entonces aquí tengo en el fondo tres lobulillos clásicos. Ahí está la vena central, ¿no es cierto? Ahí estarían los espacios porta, donde estarían las tríadas. ¿Ya? No se olviden de eso para entender esto de acá. Entonces, cuando hablamos de lobulillo portal, nos referimos al flujo, o sea, desde dónde se produce la bilis y hacia dónde se dirige. La bilis se produce en el interior de cada lobulillo y desde cada lobulillo, desde el interior, hacia dónde va, hacia dónde fluye. La bilis fluye, recuerden, hacia la rama del conducto biliar. ¿Y dónde se encontraba la rama del conducto biliar? En los espacios porta, o sea, aquí. Y dijimos que cada hepatocito, imagínense que esta línea segmentada fueran hepatocitos, imagínense. Donde se unía uno con otro, se formaba lo que llamábamos un canalículo biliar, que era como un verdadero puentecito, en donde cada hepatocito iba enviando su bilis. Y todas esas bilis que se producen van dirigidas hacia la rama del conducto biliar que esté en el espacio porta. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos del lobulillo portal, nos referimos a todas las zonas comunes que tienen varios vecinos, pero donde todos ellos solo a una sola rama del conducto biliar envían. Fíjense, esta es una rama del conducto biliar a tres lobulillos en este caso. Por lo tanto, bilis de tres lobulillos. Ahora, este de acá recibiría bilis de este, de ese y de otro que estuviera acá. Y así sucesivamente. Entonces a esta zona, se le llama lobulillo portal, que es la vecindad que tienen o la relación común que tienen varios lobulillos hepáticos, por los cuales ocupan el mismo conducto
biliar o la misma rama del conducto biliar. ¿Y qué pasa con el acino hepático? Habla de la circulación de la sangre. Recuerden que la sangre llega al hígado, o sea, los lobulillos, perdón, a través de las ramas de la vena, porta y de la arteria hepática. Y luego ingresa a cada lobulillo a través de los llamados capilares sinusoides. Entonces acá, en este caso, miren, estamos tomando dos lobulillos vecinos. Aquí estaría la vena central de uno, la vena central del otro. Aquí tendríamos, fíjense, una triada y aquí teníamos otra. Entonces ahora, ¿qué estaría acá, en esta zona? En esta zona que está en celeste tenemos hepatocitos y también tenemos capilares sinusoides. Entonces la sangre, fíjense, desde donde llega al lobulillo, ¿cómo se va a distribuir? Desde acá se distribuye radialmente hasta que llega a la vena central. ¿Ya? Se va distribuyendo radialmente hasta que llega a la vena central. Entonces, yo les dije que la sangre que llega a los lobulillos es una sangre con bajo nivel de oxígeno, pero con muchos contaminantes, muchos elementos que hay que metabolizar, que hay que cambiar o de desechar. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo tengo hepatocitos en todo este trayecto, pero tengo hepatocitos que van a estar más cercanos a los vértices y tengo hepatocitos que van a estar más cercanos a la rama, o sea, la vena central. Entonces, la sangre va a ser modificada en este trayecto. Y eso es lo que se ve con las imágenes que siguen. Acá. Aquí tenemos magnificada la imagen de recién. Tenemos dos lobulillos clásicos, pero lo que estamos describiendo es el acino hepático. ¿Ya? Aquí tenemos una corta triada, otro espacio corta colateral, vena central. Ya en esta zona 1, 2 y el 3 tenemos hepatocitos y entre ellos capilares sinusoides. Entonces, la sangre desde todas las zonas va a ingresar y se va a distribuir a través de los capilares sinusoides entre los cordones de hepatocitos. Piensen un poco. ¿Qué hepatocitos son los que van a ser más beneficiados con la cantidad de oxígeno? ¿Los de la zona 1 o los de la zona 3? Recuerden que la sangre proviene de acá y va a tener que dirigirse por acá, hasta que llegue acá. Entonces, piensen, ya la sangre trae poco oxígeno, pero ¿cuáles son los hepatocitos que van a recibir una mayor cantidad de oxígeno? Los de la zona 1. Para allá de la zona 3 casi no va a quedar nada. ¿Ya? Porque estos hepatocitos son los que reciben la sangre tal cual llega del sistema. Todavía no lo han procesado para nada. Pero ahora veámoslo de otra forma. Imagínense que se ingirió una droga, un tóxico, y la sangre llega acá con ese tóxico. ¿Cuáles hepatocitos son los que van a tener mayor trabajo o que incluso podrían dañarse con ese tóxico? Los que sí o sí les va a pasar eso, los de la zona 1. Los menos dañados van a ser los de la zona 3, porque la mayor parte del trabajo lo realizaron los de la zona 1 y por lo tanto las otras zonas son las menos afectadas. Bien, entonces, dependiendo de las características de la sangre que llegue al hígado, va a haber una gran cantidad de hepatocitos que van a trabajar mejor. Pero si esa sangre viene con un tóxico, esos hepatocitos son los primeros que van a morir. ¿Ya? Van a morir. Pero también, o sea, son los que van a ser más dañados. Entonces, acá lo que tratamos de explicar es eso, que se sabe, cuando uno hace una biopsia hepática, puede determinar según el elemento que se encontró en sangre que había provocado el daño, uno puede determinar el tiempo de reparación que se requiere, porque dependiendo si están en la zona 1 o zona 2, los hepatocitos tienen la capacidad de regenerarse, pero dependiendo de la zona que fue dañada, ¿cierto? Ya sea por falta de oxígeno o por una droga,
hay algunos de estos que tienen una capacidad más rápida para regenerarse que otros, ¿ya? Y por lo tanto hay unos de estos que también tienen mayor facilidad para transformarse, para volverse patógenos, para transformarse en algo malo. Degeneran con mayor facilidad porque son más sensibles a eso. Y eso es importante para quienes practican biopsias hepáticas. Ahí se utiliza mucho este concepto. Bueno, esta imagen es para, de alguna manera, ¿no es cierto?, volver a destacar lo que yo les había dicho del flujo que ocurre dentro del hígado. Aquí tenemos una vena central, y estas como caluguitas son los hepatocitos, ¿no es cierto?, los cordones de hepatocitos, y en los extremos tenemos componentes de la tríada. Entonces, fíjense que hay flechas aquí que me están mostrando cómo desde los vértices, o sea, desde la sangre proveniente de la rama de la vena porta y de la rama de la arteria hepática, cómo ingresar a través de los sinusoides hepáticos, voy haciendo proceso de sangre y a la vena central. Pero por otro lado, lo que pasa es bilis, y donde se conecta uno con otro se forma un verdadero que finalmente salga en sentido contrario, ¿ya? Desde el centro del bulillo hacia dónde va, hacia el vértice, hacia la rama del conducto. En cambio, la sangre tiene un flujo totalmente distinto. Entonces, aquí estamos realizando la actividad tipo exocrina. Estamos enviando hacia afuera del hígado. En cambio, aquí, la actividad endocrina. ¿Por qué? Porque tenemos sangre participando acá. Bien, aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión y también tenemos una microscopía óptica pero con una tinción especial. Acá, estas células, que fíjense que son muy grandes, que pueden ser uni o binucleadas, cuyos núcleos son centrales, acá tenemos hepatocitos, formando cordones anastomosados, ¿ya? Y aquí, estas zonas más pálidas que se ven ahí, son cortes histológicos de capilares sinusoides. Recuerden que no siempre aparecen largos, sino que por el recorrido que tienen, por efecto de corte, uno los ve así. Pero ¿qué es lo que estamos destacando acá? Miren, donde se une un hepatocito con otro. Se forma una cavidad aquí por efecto de corte. Estamos viendo en corte transversal un canalículo biliar y acá lo estamos viendo en corte longitudinal, igual que esos, por transparencia, porque es el punto donde se relacionan dos hepatocitos y donde envía cada uno de ellos su bilis. Hay un corte transversal, pero está bien, estos cortes longitudinales, mira ahí como que se ve la continuidad. Esto no se jamás con microscopía óptica con las visiones tradicionales, ¿ya? Ahora, microscopía electrónica, este es otro hepatocito. Aquí tenemos un espacio, hay una unión de tipo desmol, aquí hay otro, y aquí fíjense, donde se relacionan dos caras de distintos hepatocitos se forma esta cavidad. Y eso ocurre con todos los hepatocitos de la hilera. Entonces van sumando cada uno de ellos hasta que construyen este canalículo completo. Hablemos de los hepatocitos entonces. Para mí son células maravillosas estas, impresionante todo lo que puede hacer una célula. La verdad es que es inexplicable cómo una sola célula logra hacer tanto, ¿ya? Entonces, miren acá, aquí tenemos un solo hepatocito representado. ¿Se fijan? Aquí se representó con varias caras. Por eso en general uno habla de polígono o poliédrico. Entonces algunos dicen que tiene 6 caras, otros que tiene 5, depende de las que se vea, pero siempre tiene varias caras, muchas más que una célula cúbica, aunque también la podemos encontrar representada como un cubo, también. Entonces miren acá, veamos el contexto. Aquí tenemos un solo hepatocito, pero sabemos que están en hilera. Entonces en este esquema, imagínense que acá, donde está el cursor, habría otro hepatocito.
Aquí otro hepatocito. Acá abajo otro hepatocito. Pero esto de acá sería parte del capilar sinusoide, de un capilar sinusoide. Acá tenemos un capilar sinusoide o sinusoide. Me voy a volver y hacia acá relaciona con este, acá con este. Pero aquí se está relacionando con el pilar, aquí con el capilar y aquí con el capilar. El mismo hepatocito. La microscopía electrónica es un tema muy bonito, ¿no es cierto?, hecho presentando la microscopía electrónica. Fíjense que hacia donde los hepatocitos se relacionan con el capilar tiene pequeñas microvellosidades. A esta borde o a esta superficie, recuerden que es una célula epitelial, por lo tanto, se habla de que tiene caras. En este caso, aquí dice dominios. Caras o dominios se refiere a lo mismo. O sea, hasta dónde, con qué se relaciona el hepatocito. A estas zonas, o caras o dominios, se les llama vasolaterales, porque es difícil saber lo que es exactamente basal para ellos. Se les denomina dominios ya vasolaterales. ¿Por qué? Porque en realidad suele tener una membrana basal adosada en esta parte y que se relaciona con la membrana basal del capilar. Y aquí suele tener estas pequeñas proyecciones. Pero ahora miren acá. Esta parte de aquí, esta parte de acá, es una cara lateral. Aquí se une con otro hepatocito y se forman uniones, incluso intercelulares, entre un hepatocito y otro, en esta zona. Ahí. Y ahora miren acá. Donde se forma el canalículo biliar entre un hepatocito y otro, a esto se le considera el dominio o cara apical. Así se le denomina, porque hay una superficie ahí. Entonces es distinto, este hepatocito es muy raro, pero así son. Y para cada uno de sus dominios tiene una estructura distinta, tiene organelos diferentes para su cara lateral, para su cara basal, para su cara apical, tiene organelos diferentes. Entonces es muy complejo. Ahora, estas células son las más importantes dentro del hígado y son las más abundantes, ¿ya? Pero además, ¿no es cierto?, estas células, además de sus características epiteliales, tienen una alta capacidad de regeneración. Están constantemente en multiplicación y esta propiedad es la que se ha utilizado, ¿no es cierto?, por ejemplo, para basarse en la obtención de buenos resultados en trasplantes de hígado. Se puede remover un lóbulo completo de una persona y donar en vida. Las personas no donan su hígado completo en vida, o cuando a partir de un cadáver se obtiene un hígado, ese hígado puede salvar la vida de muchas personas, porque cada uno de esos lóbulos ya se va a regenerar, se sabe eso, y va a actuar como un hígado completo. Entonces, por la capacidad regenerativa que tienen estas células. Bien, cuando veamos vasos sanguíneos, vamos a hablar de todos los vasos sanguíneos y entre ellos vamos a hablar de los sinusoides. Pero acá, miren, con una tinción particular, ¿no es cierto?, tenemos cordones de hepatocitos y sabemos que entre ellos aparecen estos capilares llamados sinusoides. Dentro de los capilares son los más grandes, por eso se suelen ver muy dilatados y tienen una pared absolutamente discontinua, con poros gigantes, ¿ya? Poros tan grandes como el mismo tamaño de su lumen, por lo tanto pueden dejar pasar fácilmente elementos de una zona a la otra. Y por eso le ponemos células de apoyo, que aquí aparecieron mencionadas las células de Kupffer o de Kiefer, que se colocan justo en las paredes de los capilares debido a la gran cantidad de perforaciones que tienen, ¿ya? Entonces, el hecho de que tengan tantas perforaciones facilita la comunicación directa, o sea, en un instante se baña todo el hígado. Entonces el proceso es rápido, pero también acarrea otros problemas, que cualquier elemento indeseado que llegue o que circule en esa sangre
también puede invadir rápidamente el hígado, por eso necesitamos una gran cantidad de células grandes de defensa. Aquí podemos ver también con una técnica destacada, porque no es fácil de reconocer, normalmente se ven núcleos grandes, pero siempre, como les decía, reforzando las paredes de los vasos sanguíneos del tipo capilares sinusoides. Ahí podíamos encontrar las células de Kupffer o de Kiefer, pero esas son escasísimas. Recuerden que las más importantes son los hepatocitos, ¿ya? Ahora, ya les dije que derivaban de los monocitos, por lo tanto, se les llama macrófagos hepáticos y tienen múltiples funciones. Acá tenemos uno con microscopía electrónica, ¿ya? A ver, este es el lumen de un capilar. Aquí tenemos incluso un glóbulo rojo y aquí teníamos el macrófago hepático. Bien, vamos a explicar esto, porque es muy relevante sobre todo para quienes se van a dedicar después a la morfología, a la parte patológica del hígado. Una de las formas de determinar algún posible daño hepático, por ejemplo, cuando se habla de el hígado graso, cuando se habla de las fibrosis o cirrosis hepáticas, uno de los hallazgos es histopatológico. Bien, en condiciones normales, en un buen corte histológico, estamos viendo de un excelente procedimiento, un corte delgado, una tinción apropiada, debería poder reconocerse, ahora no con tanta facilidad, pero se puede hacer, lo que se llama el espacio de Dice. Y el espacio de Dice es el que queda entre los hepatocitos y los sinusoides. Entonces, con algunos trucos, con algunos cambios que se pueden hacer en la forma en que nosotros calibramos un microscopio, se podría, en condiciones normales, con una tinción corriente, reconocer lo que llamamos el espacio de Dice. Entonces acá miren, esa zona que se ve así medio transparente es el espacio de Dice, que queda entre la pared del capilar y los hepatocitos. Entonces acá lo destacamos. Ahora aquí con microscopía electrónica, aquí se ve el capilar sinusoide, este es el delgado endotelio de las células del capilar sinusoide, acá tenemos la superficie laterobasal de un hepatocito y por lo tanto esto sería el espacio de Dice. Fíjense cómo hay algunas pequeñas microvellosidades acá que nacen, ¿no es cierto?, del hepatocito, pero esta zona se le llama espacio de Dice. Bien, cuando ese espacio no se logra ver, en un corte histológico que está siendo procesado, ¿no es cierto?, por medio de una biopsia, estamos hablando de que queremos saber si la persona está bien o está evolucionando bien a algo, ya queremos hacer un control, significa que esta zona está llena, obliterada completamente por colágeno tipo 1. Jamás debe haber colágeno tipo 1 dentro de un lobulillo, nunca. Nunca debe haber colágeno tipo 1 dentro de un lobulillo. ¿Puede haber colágeno tipo 3? Sí, pero nunca dentro. Ahora, si ocurriese eso, significa que hay células que están alterando su funcionalidad y para defenderse están produciendo colágeno 1. Y lamentablemente eso oblitera el espacio de Dice. Y si esto se tapa, si el espacio de Dice se tapa, ¿qué va a ocurrir? Esta función del hígado no va a poder cumplirse, porque no va a poder ingresar sangre al hepatocito para que él lo procese, pero tampoco el hepatocito va a poder enviar algún producto de su secreción a la sangre. Esto va a estar impedido, por lo tanto, prácticamente el 70% de la función del hígado va a estar interrumpida, no va a poder desarrollarse. Y obviamente, a medida que va avanzando esta fibrosis, cada vez es mayor. ¿Ya? Hay fibrosis de distinto grado. Cuando se habla de cirrosis es porque la fibrosis llegó al estado mayor, que es aproximadamente, o sea, es la etapa 4, más o menos. Pero hay fibrosis que son más lentas, ya más incipientes, hay otros grados. Y ahora vamos a explicar a qué se debe lo anterior, qué pasó. Y eso se relaciona con la funcionalidad de las llamadas células de hito o lipocitos.
Fíjense que aquí representamos los hepatocitos de forma cuadradita, para entender mejor. Entonces acá tenemos donde un hepatocito se relaciona con el otro, se forma una cavidad, esa sería la superficie apical. Pero fíjense que hasta acá están unidos los hepatocitos, pegados completamente, y hay incluso uniones intercelulares. Por lo tanto, esta es una superficie lateral, y basal sería la zona en donde el hepatocito se relaciona con los capilares sinusoides. ¿Ya? Ahora, entre dos hepatocitos, pero en el espacio de Dice, acá, pero entre dos hepatocitos, se ubican las llamadas células de hito o lipocitos, muy difíciles de pesquisar porque son pequeñas y generalmente se ven muy cromófobas con los colorantes tradicionales porque acumulan lípidos. ¿Ya? En esas gotitas de lípido se almacena la vitamina A, que esa es la función que tiene. La función no es almacenar lípido, es para conservar la vitamina A. ¿Ya? Bien, pero estas células, cuando desde la sangre ingresan mucho colesterol, ¿no es cierto? Estas células van a tender a capturar ese lípido. Y si se llenan de lípidos, se van a transformar en adipocitos. Pero también se pueden transformar, y nadie tiene claro por qué, a miofibroblastos, o sea, células que se pueden contraer, pero que tienen características secretoras. ¿Y qué hacen los miofibroblastos? Al igual que los fibroblastos, producen colágeno tipo 1. Lo normal es que haya colágeno tipo 3 en esta zona, pero no colágeno tipo 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Se tapa el espacio de Dice, impidiendo la actividad de tipo metabólica endocrina del hepatocito. Puede seguir la actividad exocrina puede seguir, pero solo un tiempo, porque el hepatocito necesita sangre también. Y si no puede pasar la sangre a través de esta zona, el hepatocito también va a morir porque necesita sangre y oxígeno. Es una célula que requiere nutrientes como cualquier otra. ¿Ya? Entonces, esa es la consecuencia de la fibrosis. ¿A qué se debe o cómo comienza? Por los llamados hígados grasos, en donde células que tienen tendencia a almacenar lípidos, pero no es el objetivo es preservar la vitamina A, van a almacenar más lípido de lo habitual, van a aumentar de tamaño y van a comenzar a invadir a todas las otras células. Y finalmente estas células van a volverse patológicas, inclusive en un grado mayor, ¿no es cierto?, se transforman en miofibroblastos, producen colágeno tipo 1, que ese colágeno oblitera o tapa el espacio de Dice, impidiendo la función del hepatocito. Aquí tenemos una imagen teñida con azul de toluidina, ¿ya? Básicamente todo se tiñe azul, fíjense aquí están las cavidades de los sinusoides, y aquí, miren, entre hepatocitos se ve como esta esferita blanca. Eso sería una célula de hito. Ahí tenía almacenado algo de lípido que no se tiñó. Entonces, como no se tiñó, por descarte, puedo más o menos pensar que ahí está. Pero en realidad no se logra ver claramente.